Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Ya me acompaña, como siempre, Yamila Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo les va? Yami, nos vas a hablar, ¿no?, de los resultados de la reunión que representantes de la industria aseguradora tuvieron con representantes, ¿no?, del Ministerio de Hacienda el otro día. Sí, reunión, resultados y algunos tips. También se encuentra Melina Manfredi. Meli, ¿cómo andás? Hola, Ale, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Meli, nos vas a contar qué sucedió esta semana con los depósitos en dólares al reabrirse la posibilidad de realizar transacciones con ellos. Así es, vamos a ver cuántos clientes fueron al banco a sacar sus dólares. Bueno, en instantes te vamos a contar eso. Y más adelante vamos a hablar sobre las herramientas que existen para realizar transacciones financieras online en este momento en el que tenemos restricciones por la cuarentena. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Luis Palma Cané para analizar el impacto de la pandemia de coronavirus sobre la economía global, con eventos históricos como el que se registró el otro día, la caída del precio del petróleo a valores negativos por primera vez en la historia. Quédate con nosotros, vamos a ir a una muy breve pausa y en instantes estamos de regreso. Muy bien, arrancamos este primer bloque con información sobre el mercado financiero. Y justamente durante la cuarentena, como consecuencia del cierre de las sucursales bancarias, se detuvo la salida de depósitos en dólares que venía registrándose desde principios de año, de la que habíamos hablado aquí en Café Financiero. Pero esta semana se reabrió la posibilidad de disponer de estas cuentas. Meli, ¿qué sucedió? Sí, Ale, como vos decías, hubo unas cuantas semanas en donde las cajas no estaban funcionando para retirar dólares, por supuesto tampoco para depositarlos, y recién esta semana volvieron los clientes a los bancos. Estuve hablando con varias entidades, en todas me contaron que hubo una cierta cantidad de turnos para hacer depósitos o extracciones, sobre todo extracciones de dólares, pero en la mayoría no hablaban de más del 10% de los turnos otorgados, que por otro lado dicen vino mucho más tranquilo el tema de la adjudicación de turnos en esta segunda semana de apertura selectiva, llamémosle, de las entidades bancarias. Lo cierto es que hubo un 10% o un poquito menos de clientes que fue al banco, retiró sus dólares, y un dato no menor es que muchos pedían el doble turno para pasar por caja primero y visitar su caja de seguridad después. Con lo cual, si bien los bancos no pueden tener un registro de qué hace el cliente una vez que está en la caja de seguridad, es de suponer que retiraban los dólares para guardarlos en esas cajas. Bueno, vamos a enterar, ¿no?, en los próximos días, cuando se publiquen las cifras oficiales, cuál fue la magnitud de este retiro de dólares, ¿no, Meli? Sí, de hecho, el dato del lunes ya está disponible. Los depósitos en dólares del sector privado cayeron 84 millones de dólares. 74 de esos fueron caja de ahorro, o sea, la cuenta clásica donde se depositan los dólares que uno compra por home banking. ¿Y esto por qué se dio? Básicamente porque la semana anterior había habido una brecha importante entre lo que es el dólar solidario y el dólar MEP, el Blue, el contado con liqui. Entonces, los que tenían resto de sueldo en sus cuentas compraron sus cupos de dólar solidario durante la semana pasada. En esos 5 días subieron aproximadamente los depósitos, unos 140 millones, pero fíjate que en un día de retiro de depósitos, más de la mitad de eso ya se fue por lo menos a cajas de seguridad o al colchón, como conocemos todos. Claro, exacto. Por eso, había una parte del público que justamente compró con sus depósitos en pesos, compró dólares, los depositó
en cajas de ahorro en los bancos, obviamente todo esto online, y esta semana fue y retiró ese dinero. Exacto, Ale. Bueno, veremos cómo continúa el tema con una brecha que ha continuado ampliándose en estos días, con una administración que lamentablemente no tiene los mejores antecedentes en lo que es el respeto de la propiedad privada, con una negociación de deuda que viene complicado y sí, tal cual, un dólar que en estos últimos días en el mercado paralelo voló. Así que estaremos atentos a lo que sucede en los próximos días. Muy bien, bueno, esta semana, Yami, se realizó una reunión entre representantes de la industria aseguradora y del Ministerio de Hacienda. ¿Cuáles fueron los resultados? Si hubo alguno, ¿no? Sí, en realidad la reunión transcurrió exactamente, se presentaron algunos pedidos, algunos de ellos en materia financiera, donde se irán conociendo que se disponga al respecto, y luego lo que tiene que ver con la apertura de la actividad al menos gradual, que es lo que se espera suceda, pero sin anuncios concretos, porque además ustedes saben que esto depende exclusivamente del anuncio presidencial y de cómo se va informando de la manera más oficial posible, que es la que conocemos, y los decretos, y bueno, todo lo que hace a cómo las actividades consideradas esenciales van abriéndose. Entonces, en concreto no hay novedades al respecto, pero se espera, ¿sí?, que de un momento al otro, en base a cuál sea esa decisión oficial, que la actividad aseguradora forme parte de este tipo de actividades. Ahora, en estos días, ¿no? Todo con lo que refiere a la cuestión del pago de seguros solamente, es que surgen dudas respecto de cuáles son las posibilidades. Ustedes ahora en el próximo bloque van a hablar específicamente de eso, pero saber que cuando uno tiene la duda de cómo pagar el seguro, si uno va a la página web de su empresa aseguradora, allí figuran los canales disponibles, ¿sí? Incluso recuerden que está la aplicación Mi Argentina, muchos se preguntaban, no, yo iba a buscar la póliza al local comercial, ahora ¿cómo hago? Bueno, está la aplicación para descargar de la mayoría de las compañías de seguro, donde uno ya puede ver directamente y en caso de tener que circular, tenerla disponible ahí, tener que circular en el marco de todas las restricciones que ya conocemos, ¿no? Entonces, bueno, saber que hay muchos canales que están disponibles, que es cuestión a veces de indagar, y que en Internet hay mucha información siempre con los canales oficiales, y por eso la importancia de repente de la página web de su compañía aseguradora. Así que bueno, en principio eso, y saber que mismo los que tienen hasta débito automático, que tienen la póliza ahí disponible. Muy bien, en los próximos días la FIP le va a informar a las pymes que solicitaron asistencia para pagar los salarios de sus trabajadores si aprueba sus pedidos o no. ¿Qué cosas, Meli, va a tener en cuenta el organismo justamente para tomar la decisión? Sí, Ale, se inscribieron más de 400.000 pymes a esta segunda parte de la ayuda que va a pagar el Estado en la mitad de los salarios. ¿Qué va a tener en cuenta AFIP? Como vos decías, bueno, principalmente que estén dentro de las actividades especialmente afectadas por el cierre y toda la cuarentena y la pandemia. Además, va a tener en cuenta una cuestión de facturación, y esto es muy importante. La facturación entre el 12 de marzo y el 12 de abril de 2020 tiene que ser igual o menor a la del mismo periodo del año pasado, con lo cual estamos hablando de una caída real de las ventas muy importante, porque obviamente con la inflación que hubo entre marzo del año pasado y marzo de este año, la caída tiene que ser realmente muy, muy importante. Además, para las empresas que son de 800 empleados o más, se va a evaluar la situación financiera de la empresa para ver si efectivamente le corresponde o no, y en caso de percibir el subsidio, no va a poder distribuir dividendos, recomprar acciones, ni operar en el mercado de contado con liquidación. Obviamente esto es para que el dinero del subsidio vaya al empleado, al sueldo del empleado, y no a otros canales o a especulación financiera. Sí, de hecho, Meli, hubo versiones en los últimos días de que hubo empresarios que tomaron, ¿no? Créditos, estos créditos a bajo costo, ¿no? De las entidades financieras
y lo utilizaron para comprar dólares en el mercado bursátil. Claro, exactamente. Por eso es que esta regulación apunta exactamente a eso, a que no van a poder comprar títulos y venderlos al mismo tiempo de forma de hacerse de dólares en la bolsa. Bueno, una medida razonable desde ya, ¿no? Que justamente se tomen todos los recaudos para que no se utilice, ¿no? Un dinero que se está otorgando realmente para asistir a las empresas, para ayudarlas a que puedan pagar sus salarios, que no se utilice justamente para fines especulativos. Bueno, cerramos así este bloque, quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar hablando sobre las herramientas que existen en nuestro mercado para realizar transacciones financieras online. Muy bien, abrimos este nuevo bloque que hoy vamos a destinar a hablar de las herramientas que nos permiten realizar transacciones online, que en el contexto de la cuarentena han cobrado, ¿no?, una importancia inédita. Y justamente para ello se encuentra con nosotros Guillermo Calabrese, que es gerente de tecnología de Red Link. Guillermo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo andás? Muchas gracias por la invitación a tu programa. Gracias a vos por atendernos. Y contémosle, ¿no?, al público cuáles son las operaciones que hoy se pueden realizar en forma online. Bueno, con esta coyuntura, la verdad que se explotaron bastante los servicios que antes quizás no se usaban tanto en función a poder hacer operaciones online, no tanto yendo a un cajero automático. En estas podemos agrupar, por ejemplo, todo lo que es pagar. Pagar es un servicio justamente que te permite, te suscribís sin tener que ir siquiera a un banco, podés agarrar con tu DNI, se valida tu usuario, y a partir de ese momento vos con tu cuenta podés agarrar y hacer pagos de todos los servicios que estén disponibles en la plataforma, que son un montón hoy día. Pago de servicios, AFIP y un montón de otros servicios que permiten a la gente no tener que salir de la casa y abonar este tipo de servicios, agua, luz, teléfono y todos esos. Ir a un cajero, ¿no?, hoy con lo que implica, aún digamos si uno, si uno puede salir, porque uno sale hacia alrededor de la zona de su casa, el riesgo que implica no tocar un aparato que por ahí tocó una persona que puede tener el virus, ¿no? Totalmente, sí. Justamente por eso es que empezó a tomar a flote muchas de estas herramientas. Yo te contaba un poco de Pagar, que tienes todos estos servicios. También están todos los servicios de las órdenes de extracción en cajeros punto efectivo. ¿De qué trata esto? Ahora sí sería involucrando a un cajero, pero con la diferencia de que no necesitas la tarjeta de débito ahí. Entonces, ¿vos cómo haces? Agarrás tu celular, te generás una orden de extracción. ¿Cómo se genera esa orden de extracción? Es más, también la podés generar a un tercero. Entonces pones el DNI del tercero, eso te devuelve un PIN, ese PIN se lo das al tercero dueño del documento, y con el número de documento y con ese PIN van hasta un cajero punto efectivo, que hoy hay más de 7.500 cajeros de este tipo, es casi el 75% de cajeros que tiene nuestra red, que tienen esa posibilidad. Esto es ideal para los adultos mayores, ¿no?, que por ahí de esta manera algún familiar de ellos puede retirar dinero y hacer compras que ellos necesiten, ¿no? Sí, totalmente. Esto no es nuevo, no es un servicio nuevo, es un servicio que tiene muchos años, y la verdad es que sí, aunque no lo crean, tuvo un auge muy importante, incluso también por la gente que, por ejemplo, los padres, en realidad los hijos que se quedan sin plata, y los padres les mandaban este tipo de operaciones para que, puedan extraer en sus vacaciones, o si están lejos, plata de un cajero automático. Pero como bien decías, en esta coyuntura, implica también no tener tanto contacto con esa tarjeta. Vos vas a tocar una pantalla, eso es cierto, pero no estás en contacto con una tarjeta que tan manoseada está. Después vos con esos números te acercás, tocás la pantalla, pones el DNI y pones justamente la clave que se te fue entregada previamente, y ahí automáticamente te entrega el dinero del cajero.
Muy bien, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero una información muy útil, Guillermo. Un placer, muchas gracias por la invitación nuevamente y quedamos a tus órdenes. Cerramos así este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Luis Palma Cané. Muy bien, arrancamos este último bloque ya con la presencia del economista Luis Palma Cané para analizar el impacto de la pandemia de coronavirus sobre la economía global. Luis, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo andan? Buenas tardes. Gracias por estar una vez más aquí en Café Financiero. Y Un una pandemia que viene generando en lo económico eventos históricos, como la caída el otro día del precio del petróleo a un valor negativo por primera vez en la historia, un resultado, Luis, de la monumental caída en la demanda global, ¿no? Sí, así es. La pandemia claramente tiene un impacto muy fuerte en el nivel de actividad global, que al principio habíamos pensado que era una desaceleración del crecimiento, que estaba pronosticado en el 3% este año, y ahora evidentemente ante la duración de la pandemia y la incertidumbre que genera hasta cuándo va a durar, bueno, está claro que la economía global ha entrado en una recesión muy fuerte, de una caída, no una desaceleración del nivel de actividad, y el petróleo es altamente elástico, altamente, digamos, con rápida respuesta a la caída de la demanda global o nivel de actividad, y en consecuencia se estima que ha habido una caída ya de la demanda de petróleo diaria de 30 millones de barriles. La demanda equilibrada antes de la pandemia eran 100 millones de barriles, cayó un 30%, vino la guerra de precios entre Rusia y Estados Unidos, intervino Trump, logró que bajaran 10 millones de barriles, pero evidentemente 10 millones de barriles están sobrando 20 millones de barriles por día. Hay una decisión política por ahora, que para mí es la crónica de una muerte anunciada, no seguir bajando la cantidad. También es cierto que hay que reconocer que es muy caro a veces cerrar los pozos, a veces vale la pena esperar un poco antes de cerrar la cantidad, pero lo cierto es que, bueno, lo que vos dijiste, o sea, una fuerte caída del precio del petróleo, 70% hasta nivel cero, después por un tema de derivados y de entregas físicas, etcétera, fue negativo. Hoy está, después de varios movimientos, está alrededor de 20, 21 dólares por barril, pero el problema es que esto no se va a corregir porque el excedente que ha habido hasta ahora diario de 20 millones de barriles por día ha llenado los reservorios, o sea, los lugares donde se puede guardar el petróleo, a tal punto que los pipelines, o sea, los oleoductos, están llenos. No puede circular porque lo han estacionado ahí, y además los barcos, se están flotando los barcos por todos lados, y ya no hay más barcos donde cargar. Entonces, en ese momento era más barato decirle al tipo, llévatelo, yo te pago para que te lo lleves de acá de la refinería o de la producción, ¿no? Luis, lamentablemente los consumidores locales no van a poder disfrutar estos precios mínimos históricos, ¿no? No, porque acá, como siempre hacemos las cosas al revés, lo que tenemos es el famoso barril criollo. El barril criollo es un precio que fija el Estado para la entrega en boca de pozo del petróleo, que hoy está en 45 dólares por barril. Es como un precio sostén, un precio máximo, te voy a decir. Pero evidentemente, si vos lo mantenés en 45 y además subís los impuestos del expendio de nafta, y bueno, lo más probable es que no solo no baje, sino que suba, lo cual es un disparate, ¿no es cierto? En Estados Unidos ya bajó un 40% el precio del galón, y en Europa también, porque acá cuando sube, sube, y cuando baja, no baja. Entonces, estamos protegiendo a los productores de petróleo argentinos, que dicen que tienen costos muy altos. Bueno, entonces mañana, ¿por qué no defendemos a los que hacen camisas también? Entonces, es muy arbitrario todo lo que hace este gobierno, y en este escenario de una gran crisis de consumo en la Argentina, de unos niveles de pobreza alarmantes y un escenario social al borde del colapso, que el Estado no resuelva el tema del famoso barril criollo es increíble, ¿no? Luis, ¿y cómo se traduce eso en la economía local? O sea, en línea con esta explicación que estabas dando, pero así en la vida de los argentinos en el día a día. Está muy bien, y se traduce en que en Estados Unidos
la gente que se mueve o las industrias que utilizan energía han visto sus costos bajados un 60-70%, y en la Argentina sigue todo igual. Vamos al tema de la nafta, que es el que más mueve a la gente. Entonces, es evidente que esto, una baja en el precio del petróleo, que provoca un enorme desequilibrio global, que es otra cosa, no sé por qué no se traslada al precio del consumidor, sobre todo en un escenario de pobreza y de indigencia como hay en este momento, ¿no? Ante la necesidad perentoria de bajar los costos. ¿Y se traduciría incluso al revés, favoreciendo la inflación o no? Sí, si bajaran los precios de la nafta, pondría una menor presión al nivel de inflación. Hoy está igual, digamos, igual al precio que era antes de la baja del petróleo. Si el precio del petróleo estaba a $70 el WTI, que es el americano, la nafta valía X. Y hoy sigue valiendo X, lo mismo. De lo cual el 50% es impuestos. De ahí que a lo mejor también estos genios, como quieren recaudar a toda costa en una economía que está en recesión, este es el único país que sube impuestos en recesión, pero bueno, no importa, el 50% o más del precio de la nafta que paga el consumidor en boca de expendio es impuestos. Luis, saliendo, ¿no?, justamente del tema del petróleo, ¿qué evaluación haces en general de la manera en la que han reaccionado los principales países del mundo ante los efectos económicos de la pandemia? Las medidas económicas son muy claras, se hacen paquetes de estímulo, y en este sentido creo que el adalid o el ícono es Estados Unidos, que ha hecho ya programas de estímulos por el 40% del PBI, mientras que en la Argentina estamos en el 3% y a los borbotones. ¿Qué quiere decir? Esos planes de estímulo son planes fiscales y planes monetarios. Los planes monetarios, que en Estados Unidos lo implementa la autoridad monetaria, que es la FED, o el Banco Central, que es lo mismo, es líneas de redescuento automáticas para los bancos y líneas de compra automática para papeles de las empresas, para los commercial paper, para darle financiamiento. Y por otro lado, el Tesoro, el programa fiscal es muy amplio, pero es ayuda directa para el pago de salarios y reducción de costos de las empresas. O sea, en Estados Unidos hoy vos mandás tu seguridad social como empresa diciendo el detalle porque está en la seguridad social que vos pagás, que son, por ejemplo, $100.000, y al día siguiente te acreditan los $100.000 en un préstamo que es a 12 meses, con un periodo de gracia de 12 meses, en 36 cuotas después, con tasa de interés cero. ¿Por qué? Porque la única manera de que esto, digamos, no sea una hecatombe económica, es que vos conserves al sistema financiero para que pueda prestar, que es la inyección de liquidez, y segundo, lograr atemperar el despido natural de empleo que va a haber, porque las empresas no producen, no venden, acumulan stock, etc. Entonces, si vos en síntesis, tiene que haber programa monetario y programa fiscal. Muy bien, Luis. Bueno, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Gracias por haber estado una vez más aquí con nosotros. A ustedes. Cerramos así el programa de hoy con las reflexiones del economista Luis Palma Cané sobre el impacto que viene teniendo esta inédita pandemia sobre la economía global. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.